Buenos días. Bueno, yo soy Gabriel, soy un poco que está siendo el encargado de la implementación de todas las actuaciones en el programa y básicamente os voy a explicar un poco cómo funcionan y cuáles son las mejoras que estamos intentando de implementar con todo este tema de las actuaciones que también es algo nuevo para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, lo que estáis viendo aquí de primeras es como vemos nosotros el expediente desde dentro, ¿de acuerdo? Y cuál es pues la estructura general del programa y del expediente en concreto. ¿De acuerdo? Hay una serie de datos, bueno, y luego toda esta serie de datos que obviamente son los que introducimos previamente, con la información que nos mandáis y demás. Y luego, bueno, ya vais viendo, ¿vale? Que tiene una serie de bases de datos aparte, pues donde se especifica cuál es la aseguradora, la contrariedad propia, quién es el taller en concreto, quién es la persona tomador y propietario y el administrador del taller, ¿de acuerdo? Sí, es un poco donde cómo se van complementando los datos a lo largo de todas las bases de datos y así nos acabamos haciendo una idea completa de cómo es el expediente, ¿de acuerdo? Mm, las mejoras que nosotros estamos planteando vienen por este módulo en concreto dentro del propio expediente, ¿de acuerdo? Es una serie de actuaciones que básicamente son hitos dentro del propio expediente, ¿vale? Y es una manera al final de intentar darle una estructura a las acciones que se realizan dentro de un expediente, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poco el tercero perjudicado porque es el primero, es el que más desarrollado está y es el que tiene al final más desarrollo a la larga, porque al final es también el que más cosas se hacen y demás. Pero bueno, entonces lo que estáis viendo un poco aquí enfrente, ¿de acuerdo? Es la estructura general que ahora mismo tenemos planteada para un expediente de tercero perjudicado, ¿de acuerdo? Mm, son pues un poco todo lo que se entiende, todas las fases por las cuales va a pasar sí o sí, de manera casi obligatoria, ¿de acuerdo? Un poco el expediente. Em, bueno, dentro de cada actuación tiene sus funcionalidades, ¿de acuerdo? Y tiene sus fechas. Tiene una fecha de alta, donde tú das de alta la propia actuación. Tienen una fecha de actuación donde, en teoría, es cuando se realiza esa cita, hito, reclamación a donde sea, envío de una serie de documentación. La fecha de actuación sería la fecha prevista para la realización de ese tal. Y la fecha de realización es básicamente la fecha que uno cubre al marcar como realizado la actuación y dar como terminado, ¿de acuerdo? Y esto básicamente lo que permite es empieza a abrir un abanico de posibilidades, de intentar informatizarlo y de intentar automatizar, por ejemplo, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Con este tema de los correos automáticos, informatizar un poco un aviso al taller una vez que este tipo de cosas se van terminando. De manera de que se tiene el taller más informado, de una manera que tampoco requiere nada de trabajo, porque es algo totalmente automático, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que estáis viendo es esa estructura primera, ¿de acuerdo? O sea, primero obviamente se realiza la apertura, esta actuación se crea automáticamente, ¿de acuerdo? Y luego empezamos con estas tres, que sería un poquito la gestión de la primera documentación, pues es el trabajo que suelo hacer yo, ¿de acuerdo? Con todo el tema de recoger la documentación tal y como nos la enviáis y prepararla y demás, ¿de acuerdo? Y, y luego está el envío de la primera documentación para firma, que son toda esta serie de documentos que se os envía una vez que el expediente está abierto, ¿de acuerdo? Para su propia firma. Y consecuente, después la actuación correspondiente, ¿vale? Para que esos documentos vuelvan, vuelvan a su sitio y vuelvan firmados, que es al final el objetivo de todo esto, ¿de acuerdo? Em, estas 3 actuaciones, o las 2 en teoría, son un poco las que vienen a intentar, determinar cuánto tiempo o sea, se está llegando a perder en muchos expedientes en esta fase, que esa es la de recogida de documentación. Véase con la primera documentación con la que en teoría se tiene que abrir el expediente, ¿de acuerdo? Con ese parte amistoso, con esa póliza y con esos permiso de circulación, el DNI y demás. Mm, pero también la documentación que se os envía de las plantillas para firmar y demás, pues un poco
para fechar cuánto tiempo tarda, porque es cierto que hay muchísimos expedientes retrasados por este tema. O sea, no, porque a día de hoy no tenemos tampoco una manera, ¿cómo decirlo?, automática ni de recordar a ni de recordaros a vosotros, ni de recordarnos a nosotros que ese tipo de cosas están ahí, pueden llegar a estar quedándose atrás y demás, ¿vale? Entonces esto viene un poco a mejorar este tipo de cosas. Mm, a partir de ahí, aparte de eso, se preparan, como veis, bueno, la columna de correos vais a dar cuenta que hay una serie de actuaciones que tienen un buzón, ¿de acuerdo? Eso sería un poquito, tal y como lo veis ahora mismo, serían los correos, ¿de acuerdo? Que se están enviando automáticamente al taller para avisar de que esa fase se ha completado, ¿de acuerdo? O sea, creo que es algo que ya habéis empezado a ver bastantes de vosotros, ¿de acuerdo? Que este tipo de correos están empezando a llegar. ¿Vale? Estos son los correos automáticos de notificación de las fases y de los procesos que se van cumpliendo. Luego hay una serie de actuaciones más opcionales y más abiertas, ¿vale? Que pueden o no pueden estar. Pero de primeras, esta sería un poco la estructura. Aquí, por ejemplo, la que está, que veis aquí y que está aquí, pero que también sería de las opcionales, ¿de acuerdo? Son este tipo de actuaciones, por ejemplo, de un encargo de un perito, de una valoración, ¿vale? Em, en, en cuanto todo no sea posible, me refiero, en cuanto esto sea posible de que tenga algún tipo de sentido y sea fácilmente aplicable porque hay una fácil em, coordinación entre una parte y la otra, ¿de acuerdo? Porque a veces no es tan fácil. Pero en este caso, por ejemplo, esta actuación también tiene su correo automático de aviso una vez que se realiza, una vez que nosotros recibimos la valoración por parte del perito, ¿de acuerdo? La actuación ya por sí sola, vais a ver que acabo de actualizar, ¿de acuerdo? Para que me salga. Ya veis que ya acabo de enviar el correo automático directamente al taller. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la funcionalidad más fuerte que tiene, que es la de generar avisos y generar una estructura, ¿de acuerdo? Que permita estarnos a todos un poquito más avisados. Luego, veis que esto también tiene un tema de agenda, ¿de acuerdo? Que aparece aquí. Y esto también, pues, es una manera de empezar a fabricarnos, es otro módulo que está dentro del programa, mm, que es una propia agenda donde se van apuntando todo este tipo de cosas con su fecha correspondiente que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, por ejemplo, en la reclamación al SAC y tal, si os dais cuenta, ¿de acuerdo? Se configuran una vez que se envía el spawn. Bueno, en esta cadena de actuaciones, ¿de acuerdo? Quitando esta, que es la que hablamos que es opcional, em, todas estas actuaciones se crean una después de la otra, en función se van realizando. Por eso es un poco el camino a seguir obligatoriamente por parte de los expedientes de este tipo en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, las que veis, vamos a quitar esta para no confundir, las que veis en tic azul, ¿de acuerdo? La apertura, por ejemplo, sale ya realizada, porque, bueno, pero tanto estas 4, ¿de acuerdo? Serían las que en principio o sea, todos entendemos que son obligatorias y por tanto son las que marcan la apertura de las siguientes, ¿de acuerdo? Y son, a su vez, actuaciones que tienen acompañado su correo de aviso al taller. Mm, entonces, esto es un poco la funcionalidad que permiten todo este tipo de cosas, generar avisos y generar este tipo de agendas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que también nos ayudan un poco a organizarnos a todos. Y bueno, y luego hay muchísimas cosas más, ¿de acuerdo? O sea, esto es al final un camino muy largo que hay que recorrer y hay que ir especializando, como quien dice, hay que ir profundizando y mostrando cada día más opciones, es algo que estamos trabajando todos los días para fabricar mejores opciones y, y sería un poco lo que pretenden, ¿de acuerdo? Más allá de eso, tienen una funcionalidad, ¿de acuerdo? Que es algo que también que vamos a intentar implementar lo antes posible, ¿de acuerdo? Que es este botoncito de aquí, ¿de acuerdo? Creo que lo vais a ver una vez yo salga de aquí. Bueno, pues no lo tengo seleccionado. Ah, sí, está aquí. Bueno, como os fijáis aquí, casi todas las actuaciones tienen una nubecita, ¿vale? Aparecen con una nubecita.
hay una posibilidad, ¿de acuerdo? Este programa comprende el uso de una especie de plataforma web, ¿vale? Donde puede permitiros llegar a ver vuestros propios expedientes y vuestros propios asuntos, ¿de acuerdo? Y con eso ver también esta parte, ¿de acuerdo? Del historial del propio expediente y que vosotros mismos pudierais haceros una idea de cómo está vuestro expediente, cuánto queda para la reclamación del SAC, si no sé si vamos tarde, si no, si se ha enviado el spawn en la fecha que uno querría, mismamente sin comprobar cuánta documentación puede haber sin firmar todavía, ¿de acuerdo? Eso es algo que puede llegarse a hacer comprobaciones por las dos partes gracias al tema del acceso cliente. O sea, que hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo poco a poco, ¿de acuerdo? Y que pueden caminar hacia una automatización de procesos en tanto que sea un poco de comunicación por las dos partes. O sea, de avisos, ¿de acuerdo? Que aligeren un poco al final la carga que tenemos, ¿de acuerdo? Y que hacen esto al final un poco más complicado, porque si todo se tiene que hacer manualmente y hay que gestionar toda la documentación y toda la documentación viene mal y tardamos mucho en conseguir que, que, que llegue la documentación que falta y demás, vale, entonces al final esos son tiempos que también dilatan la duración del expediente y que no ayudan nada a que este tipo de procesos pues sean lo más ágiles posible. Entonces esto, dentro de lo que dentro de lo que cabe, viene a intentar ayudar en eso, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces esto pues sería un poquito por encima lo que vienen siendo las situaciones, ¿de acuerdo? Y todo el potencial que plantean, que es un montón, realmente, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido de ayuda y os haya sido una explicación fácil. Hasta luego.